siempre, mi Señor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Eres mi todo. Eres mi todo. Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más, hoy en el Día del Señor, vamos a estar estudiando la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando en Lucas capítulo 9. Gracias a Dios, la semana pasada nosotros aprendimos acerca del poder y la autoridad que el creyente tiene. Y en esta oportunidad nosotros vamos a estar estudiando acerca de cómo practicar, cómo estar dispuestos para ser usados por Dios, utilizando el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. En este pasaje que nosotros encontramos en Lucas capítulo 9, versos 10 al 17, en la Nueva Traducción Viviente que vamos a estar estudiando, nosotros encontramos a un muchacho. Encontramos su almuerzo, que son 5 panes y 2 peces. En realidad nosotros podemos ver que esto era el alimento de los pobres en ese tiempo, que consistía de unos peces muy populares, muy conocidos por la gente pobre en ese tiempo, y también unos panes que quizás hoy día nosotros podemos identificarlos como las pitas que venden en los diferentes restaurantes de comida rápida. Pero este almuerzo de este muchacho sencillo, simple, de 5 panes y 2 peces, se hizo famoso porque Dios lo utilizó para alimentar a más de 5,000 personas. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versos 10 al 17, y dice así la palabra de Dios, la Nueva Traducción Viviente, dice así: Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: Díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Y todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. En los estudios anteriores que nosotros hemos estado estudiando en el libro de Lucas, nosotros vemos que el Señor Jesús estaba entrenando a sus discípulos. En el último estudio vimos el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo le concedió a estos discípulos y cómo les mandó a predicar el Evangelio a todas las aldeas y ciudades por toda esa semana. Cuando regresaron de predicar, Jesús escuchó atentamente todas sus historias de cómo Dios los había bendecido. Luego se retiraron a descansar yendo a Betsaida. Ahora, ellos se merecían ese descanso después de todo ese trabajo que habían hecho. Pero la multitud les siguió caminando alrededor del lago. Querían saber más de Jesús, estaban hambrientos de conocer más a Jesús. El Señor Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Cerca de las 3 de la tarde, los discípulos pidieron a Jesús que despidiera a la gente para que vayan a comer. Ahora, ellos estaban lejos, estaban en un lugar desierto. Por lo menos había 7 kilómetros para caminar para llegar a un pueblo donde podían comprar comida o tener alojamiento. Ahora, la respuesta del Señor Jesús fue algo que los dejó atónitos. El Señor Jesús les dijo: denles ustedes de comer.
denles ustedes de comer. Es tiempo, el Señor Jesucristo les dice, es tiempo de practicar. ¿Sabe? Hace unos días ellos fueron a predicar por varios días y caminaron muchas millas sin llevar nada de alimento, pero nunca les faltó nada. Sin embargo, ellos pudieron ver el poder y la autoridad que Jesús les había dado. Ahora, los discípulos tenían que aprender que Dios iba a proveer y suplir todas sus necesidades. Ahora, esto era como un test, un examen, como nosotros decimos. Los discípulos se sorprendieron. Se sorprendieron porque entendieron que una cosa es confiar en Dios por mis necesidades, pero allí hay más de 5,000 hombres, confiar la provisión de Dios para los demás. ¿Cómo respondieron los discípulos? Por eso, en esta oportunidad quisiera que nosotros veamos 3 puntos muy importantes de la respuesta de los discípulos de Jesús. ¿Cómo respondieron los discípulos? En primer lugar, los discípulos, en su respuesta que ellos dieron, quitaron sus ojos de Jesús. ¿Recuerdan los 2 estudios pasados? El versículo bien claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy día vamos a aprender que el Señor Jesucristo no solamente es el autor de la fe, sino también es un Dios todopoderoso. ¿Cómo respondieron los discípulos? Lo primero que ellos hicieron, los discípulos quitaron sus ojos de Jesús y miraron sus propios recursos. ¿Qué es lo que encontraron? Bolsillos vacíos. Se necesitaba 200 denarios, que equivale a $25,000. Estaban en un desierto y todo solamente para un almuerzo. Los discípulos habían probado que ellos confiaban en Dios. Pero esto era demasiado. Era imposible para los ojos de los discípulos. Pero se olvidaron de algo muy importante. Se olvidaron que Jesús puede hacer lo imposible. Lucas capítulo 1, verso 37, cuando empezamos a hacer estos estudios, aprendimos, pues nada es imposible para Dios. Y quiero que te grabes esto en tu mente, pues nada es imposible para Dios. Lucas 1, 37. Por lo tanto, Jesús puede hacer lo imposible. Esta es una lección para nosotros también. Saber que no hay nada imposible para nuestro Señor Jesús. Y eso tenemos que recordarlo constantemente. Tenemos que recordarlo. Es una lección para nosotros. Es una lección que tenemos que, frente a las dificultades y situaciones que nosotros tenemos, especialmente hoy en día, en estos tiempos difíciles, debemos recordar que no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros recordemos, por ejemplo, solamente en el capítulo 8, el capítulo que acabamos de estudiar en estas 3 semanas pasadas, recordemos en Lucas 8:22, el Señor Jesús calma la tempestad. En Lucas 8:26 nosotros vemos que el Señor Jesucristo echa fuera una legión de demonios y nosotros aprendimos que legión significa más de 5,000, 6,000 demonios que estaban allí, pero Él tiene autoridad sobre ellos. En Lucas capítulo 8:40 nosotros vemos la mujer con flujo de sangre sanada. Y en Lucas 8:54 nosotros encontramos que Jesús resucita a la hija de Jairo. Los discípulos y nosotros tenemos que aprender que no hay nada imposible para Jesús. Nosotros tenemos que aprender y recordarnos cada minuto, cada segundo de nuestras vidas que no hay nada imposible para Jesús. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y Él está con nosotros, no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Grabémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón y actuemos de acuerdo a eso. No hay nada imposible para Jesús. Tenemos que aprender a dejar de pensar en lo que nosotros podemos hacer y pensar en lo que Dios puede hacer con nuestras vidas en sus manos. Muchas veces este es un gran problema. Cuando nos enfrentamos a dificultades, inmediatamente pensamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y empezamos a buscar y no nos damos cuenta que estamos quitando los ojos de nuestro Señor Jesucristo, en el cual no hay nada imposible para que Él lo pueda hacer. Tenemos que dejar de pensar en lo que nosotros podemos hacer y pensar en lo que Dios puede hacer con nuestras vidas en sus manos.
Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no hay nada imposible para Jesús. Pero no solamente de boca, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Confiar en Él. Descansar en Él. Por eso te pido, levanta tus ojos. Ponlos en Jesús. Deja de mirar para abajo. Deja de mirar en tus propias fuerzas. Deja de mirar en tus recursos, en tu cuenta bancaria o en tu trabajo o en tus habilidades. Levanta tus ojos al cielo. Ponlos en Jesús y dile con todo tu corazón: Señor, no tengo idea cómo hacer esto, pero sé que tú eres Señor y confío que esta situación será posible contigo. Por favor, dime qué tengo que hacer. Lo primero que los discípulos en la respuesta al Señor Jesucristo hicieron fueron quitar los ojos del Señor Jesucristo. La segunda cosa que aprendo aquí es que los discípulos no supieron valorar lo que tenían. Los discípulos no supieron valorar lo que tenían. El Señor Jesucristo dice: denles de comer. Una tarea imposible para ellos. Ellos fueron e investigaron lo que se necesitaba para alimentar a esa multitud, casi cerca de 5,000 hombres. Pero no solamente eran 5,000 hombres, probablemente muchos de ellos estaban con sus esposas y sus niños. Así que calcula como mínimo unas 10,000 personas. Fueron e investigaron lo que se necesitaba para alimentar a esa multitud. Y sabe, lo que se dieron cuenta es que, solo tenemos 2 pescados y 5 panes. 2 pescados y 5 panes, eso es todo lo que tenemos. Y nosotros necesitamos para alimentar a esta multitud $25,000. Y solo para un almuerzo. Interesante, ¿no? El Señor Jesús no les dijo que vayan a hacer un préstamo. Porque, mis hermanos, les digo con todo mi corazón, es una situación difícil, imposible, si nosotros quitamos a Jesús de la ecuación. Los discípulos solo tenían el almuerzo de un muchacho pequeño, 5 panes y 2 peces. Pero cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva del poder de Jesús, todo es posible. Los discípulos se olvidaron de ver con los ojos de Jesús. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, quiero decirte, los discípulos se olvidaron de ver con los ojos de Jesús. Y muchas veces nosotros como creyentes en Cristo Jesús nos olvidamos de ver también con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó esta pequeña ofrenda, 2 peces y 5 panes. Dio gracias a Dios y lo empezó a partir. Los discípulos empezaron a repartir. Todos comieron hasta quedar satisfechos. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Y recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró. Yo me puse a pensar, 1 para cada discípulo. Ahora, quizás nos preguntamos nosotros, ¿cuántos panes y peces tienes a tu disposición? ¿Cuántos talentos Dios te ha dado? ¿Estás mirando tus talentos con tus ojos o con los ojos de Jesús? ¿Sabe? Mi recomendación como pastor, como hermano en Cristo Jesús. Y lo que la palabra de Dios nos dice. Mira tus recursos, tus talentos con los ojos de Jesús, no con tus propios ojos. Mira tus recursos con los ojos de Jesús. Y quizás tú preguntas, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús está interesado en todo lo que tú tienes para ofrecerle a Él. El Señor Jesús está interesado en todo lo que tú tienes para ofrecerle a Él. ¿Y sabe para qué? Y así poder alimentar a la gente hambrienta de su palabra de hoy en día. Los discípulos cometieron el error de quitar los ojos del Señor Jesucristo. Los discípulos cometieron el error de
menospreciar prácticamente los recursos que ellos tenían. Y veo un tercer error que muchas veces cada uno de nosotros cometemos. El tercer error que yo veo es que los discípulos se olvidaron de pedir ayuda a Jesús. Los discípulos se olvidaron de pedir ayuda a Jesús. Él estaba allí, pero no le pidieron ayuda. Denles ustedes de comer. Ellos miraron sus recursos, vieron que estaban cortos. Necesitamos $25,000. Y en vez de ir y decir, Señor Jesús, ayúdame, ellos van y le dicen, no podemos. Él estaba allí, pero no le pidieron ayuda. Solo se miraron el uno al otro y dijeron, no podemos. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, no podemos. Por lo general, nosotros fallamos en incluir al Señor Jesucristo en nuestros planes y en nuestras actividades diarias. Queremos hacer todo en nuestras propias fuerzas. Yo me imagino que el Señor Jesucristo esperaba que sus discípulos le dijeran, Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Y esto es lo que nosotros necesitamos decir hoy en día. Nosotros no podemos, Señor, pero tú sí puedes. ¿Sabe? Yo le digo con todo mi corazón, a Dios le encanta contestar nuestras oraciones. Pero desafortunadamente nosotros no le pedimos, no pedimos. Hay mucha gente alrededor de nosotros que tienen muchas necesidades, que están hambrientas de conocer a Dios. Te pregunto, o preguntémonos todos nosotros, ¿alguna vez le has pedido a Dios que te use para alimentar el hambre de esa gente? ¿Alguna vez le hemos pedido a Dios que nos use para alimentar el hambre de esa gente? Recuerda, el Señor está aquí con su poder disponible. En este momento el Señor Jesús está aquí con su poder disponible. Él sabe que tenemos los recursos suficientes para hacerlo, pero solamente está esperando que nosotros le pidamos ayuda. Como ese pequeño muchacho de nuestra historia. Nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestro pan y pescado en las manos de Jesús y decirle, Señor, toma mi vida y úsala para la honra y la gloria tuya y para ser de bendición a las personas que me rodean. ¿Qué puede hacer Dios con tus panes y peces? Ya lo sabemos hoy. ¿Le vas a dejar que los use para alimentar a la multitud a tu alrededor? ¿Le vas a dejar que te use a ti, use tu vida para alimentar a la multitud a tu alrededor? Hay mucha gente que está buscando y necesita escuchar del amor de Dios. Necesita escuchar que el Señor Jesucristo les ama y que el Señor Jesucristo murió en la cruz por cada uno de ellos. Necesitamos decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Están hambrientos de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros miramos nuestros recursos o el Señor te está llamando para el ministerio, para cumplir una misión que Él quiere que tú lo hagas y dices, no estoy capacitado, no tengo lo suficiente, tengo solamente 2 peces y 5 panes. Ponlos en las manos de Jesús. No hay nada imposible para Él. Te pido con todo mi corazón, deja que el Señor Jesucristo use para alimentar a la multitud a tu alrededor. Y ellos también puedan recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ellos puedan ser salvos y ellos puedan ser instrumentos en las manos de Dios para ser usados para la honra y la gloria de Dios y para servir de bendición a todas las personas a nuestro alrededor. Amigo o amiga que nos escuchas, una vez más te digo, solamente en Cristo hay salvación. No necesitas religión, no necesitas ninguna fórmula para hacerte hijo de Dios, solamente necesitas reconocer en tu vida, en tu corazón que eres pecador y que Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de tus pecados.
En este momento, reconoce que eres pecador y dile, Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mí. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, te invito, te quiero que vengas a mi corazón, seas tú mi Salvador, seas tú el Señor de mi vida. Y úsame para la honra y la gloria tuya y ser de bendición a las personas que me rodean. Oremos. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra. Y yo sé que tu palabra está haciendo, Señor, su fruto en cada una de las vidas que han escuchado en esta mañana tu palabra. Señor Jesús, te pido que uses este mensaje en la vida de mis hermanos, en la vida de las personas que lo han escuchado y dé fruto a su debido tiempo. Ya no hay tiempo que perder, los tiempos son difíciles y necesitamos alimentar a esa multitud hambrienta de tu palabra. Úsanos, Señor. Nosotros no podemos, pero para ti, Señor Jesús, no hay nada imposible. Gracias, Señor, por tu palabra. Que el Señor les bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad.